A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a esta hora saludamos a nuestro invitado. Se trata de Andrés Velázquez, quien es ya oficialmente precandidato por la causa R, de cara a las primarias de la plataforma unitaria. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Además, forma parte del equipo de esta casa en el programa Contigo. Muy buenas tardes. Gracias. Saludos. Un gran abrazo, para ti, para toda la audiencia y, por supuesto, para todo el equipo de Radio Caracas Radio 750, además, por su reciente aniversario como pionera de la radio en Venezuela. Un gran abrazo. Un abrazo muy grande y un gusto conversar con invitado. Yo iniciaría conversación a partir de estas actividades al cierre de 2022. Nuestro invitado presentó una especie de plan de gobierno y además una declaración de intenciones como candidato de la unidad. Yo le pedí un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, en primer lugar, estamos trabajando por la unidad. Yo soy de los que creo de manera total, rotunda, sin ningún tipo de dudas, que si no enfrentamos a este régimen en unidad, yo creo que no vamos a tener esto. De manera que la clave de toda esta lucha de libertad, de liberación que estamos librando en este momento los factores democráticos, descansa en una unidad que para mí tiene valor estratégico y en unas primarias que fortalecen a la unidad y que por otra parte van de una u otra manera a entusiasmar, a dar esperanzas, a darle la posibilidad a los ciudadanos de que ellos designen a ese candidato que va a confrontar con Maduro o con quien ellos designen. Que sea el pueblo, creo que es el método en la actualidad, dada la situación política del país, creo que es el método adecuado, conveniente, porque de una buena vez compromete a los ciudadanos a participar en todo esto. Y en ese sentido, andamos moviéndonos por el país, construyendo, fortaleciendo esa unidad necesaria y, por supuesto, promoviendo las primarias, de la cual yo soy, María Alejandra, soy precandidato. Precandidato. Sí. Y ahora, yo le pregunto... Ajá, diga. Perdón, que lo interrumpí, adelante. No, y en ese aspecto estoy haciendo una propuesta muy concreta, dándole contenido a esta candidatura, porque no solamente es suficiente presentar la hoja de lucha o lo que uno pueda desde el punto de vista personal presentar, sino que también tenemos que llenar esto de contenido y en consecuencia estoy planteando lo que he designado o denominado el proyecto de la Venezuela digna, que plantea dignificar la economía, dignificar a las personas y dignificar la política en Venezuela. Me llamó la atención que usted asegurara en una de estas actividades cerrando el año 2022 que quería ser el candidato de la unidad, porque entre otras cosas todos los que van a participar en las primarias se comprometen a apoyar al ganador al final de este proceso, incluso un plan mínimo de gobierno. ¿Teme usted que no sea así? ¿Qué puede decir? ¿No quisiera ahondar en este tema? Lo escuchamos. Sí, por eso insistimos. Aquí no puede quedar duda para la población que quienes estamos implicados en esta elección primaria presidencial es gente de palabra, es gente comprometida con el país.
Y por eso yo insisto siempre en señalar que este proyecto político que estoy planteando no lo hago ni bajo un criterio personal, ni desde la vanidad personal, ni cosa por el estilo, ni desde la soberbia de un candidato, ni cosas por el estilo, ni desde la perspectiva de mi partido, la Causa R, sino que estamos haciendo un planteamiento de carácter nacional, estructurado pensando en el país y estructurado bajo la premisa del interés nacional, para que no quede dudas en relación a la población del compromiso que estamos teniendo. Y eso forma parte, la firma de un documento de todos los candidatos, de los precandidatos, debe formar parte de ese compromiso con los ciudadanos para que se respete el resultado. Y en ese sentido yo he señalado, bueno, allí está mi nombre, allí está toda mi experiencia política, allí está mi experiencia de gobierno en todo caso, allí está mi experiencia de parlamentario, allí está mi coherencia y mi firmeza política, allí está, bueno, lo digo sin falsa modestia y con total humildad, digo, bueno, allí está también nuestra combatividad puesta al servicio de los venezolanos, y también está ese proyecto de la Venezuela digna de la cual estoy hablando. Y he señalado que de no ser yo el electo, quiero serlo, yo quiero ser el candidato de la unidad, pero si por alguna razón no llegara a ser ese candidato elegido por el pueblo, bueno, yo quiero que el pueblo venezolano sepa, tenga la certeza, tenga la total seguridad de que Andrés Velázquez va a apoyar con todo al candidato que resulte designado por el pueblo en esa elección primaria. Creo que este es el método incuestionable en este momento. Creo que el consenso no es por descalificar el consenso en sí mismo, que también es un mecanismo que pudiera aplicarse, pero dada la situación de poca credibilidad que tiene el liderazgo, de quiebre de los partidos que no tienen la influencia que en el pasado tenían, y dado que yo creo que si dejamos eso en manos de los partidos y en manos de los candidatos para que se pongan de acuerdo, nunca se van a poner de acuerdo. De tal manera que el único método incuestionable, diría yo, irrefutable, es que la propia gente elija a su candidato, porque estoy seguro que un candidato de unidad nacional de los sectores democráticos puede perfectamente derrotar a Nicolás Maduro si hacemos y echamos adelante la estrategia que tenemos establecida. Bueno, varias inquietudes. Con el actual Consejo Nacional, por ejemplo. Bueno, ese candidato, entre las tareas que tiene, porque una vez que sea electo por primaria ese candidato tiene además que convertirse en el gran líder nacional. No solamente comenzar a unificar al país contra el régimen, no solamente a devolverle esperanza y confianza a los venezolanos, sino que tiene que fajarse en una pelea con todas las fuerzas democráticas en lograr condiciones electorales que hagan respetar el voto soberano del pueblo. Que no creamos que Maduro nos va a tender una alfombra roja y nos va a dar facilidades y que esto va a ser con toda tranquilidad este proceso electoral. Esto va a ser una pelea, esto es una guerra política lo que está planteado, porque esta gente no quiere aflojar el poder, todo lo contrario, quieren perpetuarse en él. Y en ese sentido, uno de los grandes compromisos de esa lucha por el derecho a elegir en Venezuela tiene que darle a ese candidato frente a ese Consejo Nacional Electoral por las condiciones electorales que respeten el sagrado derecho a elegir en Venezuela. Tengo que hacer una pausa para ir a la publicidad. Al regreso quisiera referirme a la participación o no del actual Consejo Nacional Electoral en las primarias. De alguna manera sé de su posición, pero quisiera reiterarlo porque cerrando este año 2022, de momento lo que conocemos es que probablemente este proceso podría realizarse el 25 de junio de 2023. Al regreso también quisiera un comentario al respecto. Ya venimos.
Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con Andrés Velázquez, precandidato de la causa R de cara a las primarias de la plataforma unitaria. Y yo le dejaba un par de inquietudes antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Una tiene que ver con la participación o no del CNE. Sabemos que es un tema que se está discutiendo internamente en la comisión de primaria. Quisiera reiterar a la audiencia cuál es la posición de la causa R y, en segundo lugar, si están de acuerdo o no con la posibilidad que este proceso se celebre el 25 de junio de 2023. Lo escuchamos. Sí, creo que hay un consenso ya entre las organizaciones políticas, lo puedo compartir con todos, que el 25 de junio, es decir, en el marco del primer semestre del próximo año, se realicen esas elecciones primarias. Eso, y para ello, bueno, se van dando los pasos necesarios, los partidos están de acuerdo, está la Comisión Nacional de Primarias ya establecida trabajando, vienen ya conformándose las comisiones primarias de primarias en cada uno de los estados del país, y se le viene dando forma a todo lo que es la organización. Ahora, desde mi punto de vista, creo que esas primarias tienen que darse sin la participación del CNE. ¿Por qué yo afirmo esto? Porque son unas primarias internas de los factores democráticos. Allí nada tiene que ver el CNE con eso. Yo creo que más bien el CNE espanta a nuestros electores para participar en la primaria. Porque la gente se recuerda de la lista Tacón, lista Maizampa y todo esto. Y yo creo que en todo caso debemos nosotros tener la responsabilidad de preservar lo que es a todos y cada uno, a las personas que van a participar en este proceso, la identidad de cada uno de ellos, porque nosotros sabemos que el régimen se aprovecha sin escrúpulos de cualquier ventaja para tratar de generar situaciones de miedo. Entonces creo
que nada más y nada menos que la participación del CNE ya es un elemento de boicot frente a ese y de saboteo de ese proceso electoral. De tal manera que para nosotros está claro que eso tiene que ser sin el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, alguno dirá, bueno, pero ahorita no lo quieren, pero van a hacer elecciones después con ellos. Sí, las elecciones después serán con ellos, pero esta es la nuestra, esta es la interna. Y no hay razón alguna que justifique entonces la participación de un CNE en el cual la gente no tiene confianza. Y contra el cual vamos a tener que regatear, luchar, discutir para obtener condiciones de respeto a los ciudadanos en el derecho al voto. Por esa razón creo que debe ser sin el Consejo Nacional Electoral esta primaria presidencial. Y creo que eso está de anteojito. Eso no amerita mayor número de discusión ni de reflexiones y cosas por el estilo. Algunos dicen, bueno, pero los centros electorales no lo vamos a tener. Bueno, vamos a disponer y vamos a organizar en dónde lo vamos a hacer. ¿En dónde? ¿Cuáles serán los centros? Vamos a nuclear centros. Esta es una elección primaria que descansa en los ciudadanos, en la sociedad civil. Por eso fue nombrada precisamente una Comisión Nacional de Primarias de ciudadanos honorables, independientes, que pueden perfectamente dar tranquilidad a todos y cada uno de los participantes, dar confianza, dar seguridad de que con ellos se mantendrá firme, secreta la identidad de los partidos. Sobre el 25 de junio como posible fecha para la celebración del proceso, ¿están ustedes de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, porque eso fue lo acordado en el consenso que se tuvo de cada uno de los partidos. 25 de junio como fecha probable, es decir, dentro del dentro del segundo trimestre del próximo año. Bueno, tengo que preguntarle, está la discusión sobre la participación o no de los venezolanos en el exterior. ¿Qué tanto se ha avanzado con relación a este tema? Porque luce poco el tiempo para organizar la logística que permita que cerca de 4 millones, nos han dicho, de ciudadanos puedan participar, si así lo quieren, en las primarias de la plataforma unitaria. Lo escuchamos. Sí, por cierto, la propia Comisión de Primarias hizo ya un anuncio bien importante en una rueda de prensa ofrecida por ellos, por el doctor Casal y el resto del grupo, que están haciendo todo lo conducente para garantizar la participación de todos nuestros compatriotas que están fuera del país o que forman parte de la diáspora. Se está haciendo, los equipos técnicos se han estado reuniendo, nosotros tenemos allí un representante en esos equipos técnicos, el ingeniero Enrique Martínez, y vienen trabajando. La conclusión que hay con eso, es levantar un registro de votantes propio de la plataforma, un registro virtual, y por supuesto con su cédula de identidad. Vigente o vencida, cada uno de ellos presencialmente puede ir a votar el día en que se celebre la primaria. Es decir, que eso también estará grande. Nos llamó la atención una propuesta, porque la hemos escuchado a varios precandidatos de cara a las primarias de la plataforma unitaria de Andrés Velázquez, advirtiendo que en su opinión hay que eliminar la reelección indefinida de la Constitución, plantear si es necesaria una reforma. Supongo que esto es si llegamos a la celebración de elecciones libres en nuestro país, ¿correcto? Sí, eso tiene que ver con lo que yo he llamado la dignificación de la política. Eso para nosotros es fundamental. Esa propuesta de la dignificación de la política arranca para nosotros con una reforma constitucional inmediatamente, sin mayor demora, que entre otras cosas plantee la eliminación definitiva, nunca más reelección indefinida en Venezuela. Plantea una segunda vuelta o doble vuelta para elegir al presidente,
Planteamos igualmente dentro de esa dignificación de la política la descentralización a fondo, sin bloqueo por parte del Poder Central, porque desde nuestro punto de vista, ese país federal y descentralizado, como está establecido en la Constitución, es lo que vamos a contraponer a ese contrabando inconstitucional que intentan imponerle a los venezolanos de un Estado comunal, y para lo cual viene esta ilegítima Asamblea Nacional, viene trabajando y aprobando cosas. Eso tiene que ver para nosotros con la dignificación de la política y por supuesto con el tema de la liberación de los presos políticos, la alternancia en el poder, el pluralismo y la convivencia democrática tal como está establecida en nuestra Constitución, entre otras cosas de lo que hemos llamado dignificación de la política como parte de ese proyecto. Finalmente tengo que preguntarle, y por eso hacíamos énfasis, en caso de que lleguemos a unas elecciones libres en nuestro país, porque el propio Nicolás Maduro y el resto del equipo que lo acompaña han dicho que en Venezuela no habrá elecciones libres y justas si no hay antes un levantamiento total de las sanciones. ¿Cuál es la posición de Andrés Velasquez con relación a este tema y frente a qué escenario nos ubica una declaración de esa naturaleza? Lo escuchamos. María Alejandra, bien oportuno esta pregunta, porque esto lo dijo Nicolás Maduro en ese anuncio lo hizo en una rueda de prensa con periodistas que cubren la fuente internacional, con periodistas extranjeros. Y lo dicho por Maduro es algo grave, muy grave. Eso de que no habrá elecciones limpias y tal, si no le quitan la sanción. Bueno, eso es una confesión de que Maduro no quiere elecciones presidenciales en Venezuela. Por tanto, y esto lo tengo yo incorporado como parte de mi agenda de pelea, y lo planteo igualmente como para que sea incorporado también en la agenda de lucha de los otros candidatos y de todas las organizaciones políticas democráticas que están trabajando por estas elecciones. Hay que comprometerse con este proceso electoral presidencial. Maduro no quiere elecciones. Por lo tanto, que ese proceso se lleve a cabo va a ser también una conquista de los factores democráticos y del pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene que pelear por sus elecciones. Y la celebración de esas elecciones va a ser una conquista más frente a un régimen que no quiere elección y que ya lo dijo su jefe. Maduro ya lo afirmó y lo afirman cada uno de sus conspicuos voceros, que no va a haber elecciones libres aquí. Pues vamos a pelear por esas elecciones libres. Yo voy a ver si no van a haber elecciones libres. Yo voy a ver si este pueblo comprometido, consciente de este proceso histórico, de esta oportunidad que tiene ahora en este proceso electoral, no va a imponerle a este régimen la convocatoria de un proceso electoral. Y en ese sentido, de nuevo, nuestra alerta, no solamente a la comunidad internacional para que esté pendiente de esta batalla que se va a librar para que en Venezuela celebren elecciones presidenciales, sino también el alerta es para el pueblo venezolano. Maduro no quiere elecciones, quiere perpetuarse en el poder. Nosotros, el pueblo venezolano y todos los factores democráticos, tenemos que obligar a que celebren ese proceso electoral. Eso para mí está claro. De manera que será también una conquista la celebración de ese proceso electoral presidencial. Finalmente, dirigentes de su organización, de la Causa R y también la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, Margarita Uzcategui, coincidieron en asegurar que no es descartable el escenario Nicaragua para Venezuela, y creo que lo he conversado con nuestro invitado. ¿Las fuerzas democráticas en nuestro país se están preparando para una situación de esta naturaleza o no hay discusión al respecto? Sí, sí lo hay. Aquí estamos preparados para todo. Aquí, por lo menos entre nosotros, y lo digo por mí y por algunos otros factores, que lo puedo hablar también, que están preparándose totalmente para esto. Aquí, por supuesto, que tenemos que vernos en el espejo
de lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba, bueno, y lo que hemos vivido nosotros ya como experiencia. Y en ese sentido estamos preparados y seguimos ese debate. Recordemos una cosa, Maduro y bueno, Chávez y Maduro, y lo que fue esa desgracia de proyecto político, del socialismo del siglo XXI, de unidad cívico-militar, no fueron más que una tragedia para esta Venezuela. Y son, desde mi punto de vista, un accidente político en Venezuela en la búsqueda como había de cambio en el pasado. Yo creo que este pueblo, hoy por hoy, está claro de que esto es la peor desgracia que nos ha ocurrido en el país. Que esta situación de pobreza, de violaciones de derechos humanos, de ruina, de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos, de desaparición del salario, de destrucción de la moneda, de pérdida de la importancia social del trabajo en Venezuela, de que nuestros pensionados hayan sido abandonados a su suerte en este país, eso es responsabilidad de Maduro, no hay otro. Así él intente decir que son unos conspiradores los que están atacando al dólar oficial, no, único, absoluto y total responsable es él. Y en ese sentido, como el pueblo está consciente de todo esto, bueno, hemos venido tomando previsiones en un pueblo que ha luchado por 23 años, que se ha enfrentado, que ha venido dando la pelea en la calle, en los votos, en las protestas, todo esto. Este pueblo, que no crea Nicolás Maduro que este pueblo se rindió o se resignó. Allí está, siempre pendiente, y lo que espera de parte de los factores democráticos es la misma firmeza, es la coherencia que requiere un momento político como este, y sobre todo es la firmeza para que juntos recobremos toda la fuerza que en tiempo muy corto atrás hemos tenido, y que en ese sentido este pueblo estaría dispuesto nuevamente a dar su pelea. Por eso no le será fácil a Maduro venir con la receta nicaragüense para impedir su derrota el próximo proceso electoral presidencial. Andrés, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, precandidato de la causa R de cara a las primarias. Gracias. A las primarias de la plataforma unitaria. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Olga Gasparini, la primera socióloga latinoamericana. La ciencia en Venezuela tuvo poco reconocimiento como actividad ligada al desarrollo nacional, hasta que a mediados del siglo pasado, Olga Gasparini, la primera socióloga de la ciencia en Latinoamérica,
publicó sus estudios pioneros sobre la actividad científica en nuestro país. En aquel entonces, la ciencia era considerada en Venezuela como una tarea rara, llevada a cabo por seres extraños en recintos cerrados, que solo incumbían a los propios científicos. Era considerada como un asunto más bien de países desarrollados. En semejante contexto, Olga Gasparini, una joven socióloga caraqueña que apenas pisaba los 30 años, publicaba en 1969 un libro que retrataba por primera vez a Venezuela desde el punto de vista de sus capacidades científicas. Este texto contenía cifras sobre la actividad científica del país que no aparecían, ni por asomo, en las estadísticas nacionales, convirtiéndose en el primer texto de sociología de la ciencia con un diagnóstico de la actividad científica del país. Así, Olga Gasparini abrió el camino al estudio de la ciencia como un fenómeno social, tema que no solo era competencia de químicos, físicos o biólogos, sino también de economistas, antropólogos y sociólogos. Posteriormente, Olga Gasparini siguió estudiando el papel del desarrollo científico en nuestro país, y aunque murió prematuramente, antes de alcanzar sus 40 años, le alcanzó el tiempo para dejar bien sembrado un campo de análisis que hoy en día resulta imprescindible para descifrar las condiciones sociales en las que se producen los avances científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a Servando Carbone, quien es dirigente sindical, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y a todo el público presente, y bueno, aquí siempre a la orden para atender pues tu buen olfato y análisis sobre la situación de los trabajadores de Venezuela. Pues mucho interés por su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, y yo iniciaría preguntándole cuál es el impacto en el salario de los trabajadores producto de esta devaluación vertiginosa de nuestra moneda cerrando el año 2022. Lo escuchamos. Bueno, primero estamos con una fuerte depreciación del tipo de cambio, no hay reservas internacionales suficientes, no hay una coordinación entre política fiscal y la política monetaria, y en general, sin haber una política coherente económica, el tipo de cambio no ha tenido mucho. Estamos viviendo un terrible sobresalto inflacionario y nuestro salario se está volviendo agua y más agua. Ahora, le pregunto, señor Carbone, ¿qué hacer? Porque la declaración de intenciones del régimen de Nicolás Maduro y del propio Nicolás Maduro nos ubica frente a escenarios que ya hemos vivido y que a la larga podrían generar mayor inflación y mayor devaluación de la moneda, incluso en el mercado paralelo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, para el efecto de los trabajadores, yo quiero hacer un análisis sencillo, muy sencillo. El salario mínimo hoy en Venezuela, que son los 130 bolívares, a la tasa que está ahorita en la página del Banco Central, 14,125 representa al día de hoy $9,20 mensuales. Yo quiero hacer un análisis referido a la bonificación de fin de año del APN para que tengamos en cuenta en un esquema sencillo lo que hemos dejado de ganar, o sea, lo que perdimos con esta bonificación rebanada, que evidentemente fue planificado por el gobierno para que pasara esto. Fíjate, el 5 de octubre, el dólar estaba en 8,18, o sea, 8,18 bolívares por $1. Eso significa que a los 130 bolívares, eso nos daba en ese momento que el 5 de octubre para el salario mínimo eran 15,87
representaba entonces lo que era el salario mínimo, lo que podría ser lo mínimo que recibiría un trabajador en la administración pública. Luego el 2 de noviembre, que recuerden que fue fraccionado en 4 partes, 5 de octubre, 2 de noviembre, 30 de noviembre y el otro que se depositará en 2 días. Pero el 2 de noviembre ya el dólar estaba en 8.64. Eso quiere decir que el de 15.876, que estaba el 5 de octubre, pasamos a 15.035. El 30 de noviembre reciente tuvo una subida muy fuerte, del 2 de noviembre al 30 de noviembre a 11.051. Eso significa que el dólar, el ingreso, se redujo a 11.76. Y hecho a hoy, a apenas 2 días que faltan al recibir el bono de fin de año final, bueno, tenemos el dólar a 14.125, lo cual representa 9.203. O sea, que desde el 5 de octubre, esto es facilito de tomar, 15.87 menos 9.20, hay una diferencia de 6.67 dólares. Eso representa el 42.031 aproximadamente en 69 días. O sea, una depreciación del 0.023% diario. Eso significa, si nosotros ganamos 130 bolívares entre 30, son 4.33 bolívares diarios, es nuestro ingreso en absoluto, ¿no? Y podemos decir con esto que está sucediendo, que estamos perdiendo 0.53 bolívares diarios. O sea, hemos perdido, imagínate tú, como te dije yo anteriormente, el 26% menos. Si hubiéramos agarrado en octubre y nos hubieran pagado todos los beneficios, como era lo más ideal para poder comprar nuestras hallacas, porque el tema que tenemos aquí ahora es que esta inflación ha obligado a que salgamos inmediatamente cuando cobramos a comprar de antemano los ingredientes del plato navideño. O sea, salimos inmediatamente, güey. Y lo que compramos, con esto quiero decir que lo que compramos el 5 de octubre, ya ahora tiene un incremento del 42%. Eso es brutal, eso es fuerte, eso es muy duro para los trabajadores. Según lo que dicen los expertos, María Alejandra y compañeros, la inflación lleva acumulado internamente el 200% y se prevé que llegue a 220%. Y hay un temor que se vuelva a repetir lo que sucedió hace 2 años, ¿no? Que lo que se fue una hiperinflación del 36.000%, ¿no? Es complejo, ¿no? Es una situación muy compleja y es verdad que, bueno, los economistas más destacados del mundo se han concentrado en el desarrollo microeconómico de la política económica de un país, que es el aumento de la riqueza de un país reflejado en el bienestar de su población, o sea, especialmente en lo más necesitado. Lamentablemente el equipo económico del gobierno de Venezuela no se está concentrando en supervisar la actuación de los agentes económicos individuales. Se nota que no hay en ese equipo expertos que tengan expertos en la área microeconómica, y cuyo objetivo primordial sería lograr el equilibrio para que permita satisfacer las necesidades de toda la población. Y nosotros como empleados públicos estamos muy mal, demasiado mal. Ahora, ¿no hay especialistas en el área microeconómica o esta situación, digamos, forma parte del diseño, del modelo que ha intentado imponer el régimen venezolano prácticamente desde que llegó el expresidente Chávez al poder? ¿Qué opina usted? Bueno, lo que pasa es que estos modelos son cuando los individuos, los actores económicos, actúan sin hacer trampa. Y aquí tenemos una sociedad de cómplices en los cuales se coadyugan en hacer trampa, y no cabe duda que alguien está truqueando todo esto de las variables económicas. Por ejemplo, el día de ayer el dólar negro está en 18 bolívares, hoy en la calle está en 20, o sea, hay una economía negra que se está ejecutando a la vista del gobierno, y bueno, pareciera que el equipo económico tiene flojera y no se ocupa de supervisar sector por sector,
a fin de lograr un equilibrio económico que busque el beneficio mutuo, como te dije, de todos los agentes económicos y particularmente de los consumidores. Recuérdate que hace 2 semanas trataron de implementar un control de precios y bueno, inmediatamente lo echaron para atrás. O sea, esas son cosas que dejan a uno en la práctica, en lo que es sencillo, el análisis sencillo, bueno, que realmente el manejo económico es una quimera, y quienes estamos padeciendo todo esto somos los trabajadores, porque al final trabajadores somos todos, pero hay una gran diferencia en un trabajador del sector privado a un trabajador del sector público. Por eso es que hay una compenetración en el accionar de la política que aplica el gobierno con la parte empresarial, porque los empresarios ahorita le asignan un salario mínimo a un trabajador de la empresa privada de 130 bolívares cumpliendo con la ley, y luego bonifican el salario dándole 150, $200 o $80. Cuestión y asunto que no lo tenemos nosotros, pues por más que el gobierno, por cuestiones de profesionalización, te asigne bono, a más llegarán esas cifras. Entonces, y además que es una población de alta rotación, una población del sector privado muy joven, de alta rotación, mientras que la administración pública todavía hay bueno, gente que tiene experiencia y que es necesaria en las instituciones de desarrollo tecnológico, en las universidades, en los colegios. Por eso lo importante es tener una calidad de vida digna. Ahora, otra vez vuelvo a la pregunta que hacer, porque claro, los grandes desequilibrios son producto de las decisiones que ha tomado Nicolás Maduro y su equipo. Es decir, la política para controlar el tipo de cambio, inyectando dólares a la economía, parece que ya expiró. Dio lo que iba a dar. ¿Qué hacer desde el movimiento sindical? Nos decían a Rosario Contreras en otro espacio que ha sido muy difícil unificar la lucha de los trabajadores frente a una situación que los afecta a todos por igual. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, sí, mira, yo creo que es verdad. Por ejemplo, tenemos una situación compleja, por ejemplo, en Guayana o en otros sectores del país, donde depende, porque también el tema está de la bonificación o del otorgamiento de beneficios, queda a potestad de quien esté enfrente del ministerio o de la institución. En muchas instituciones, el tema de la protesta ha ido minimizando porque se le ha ido otorgando algunos bonos de forma continua y de forma variable a los trabajadores, muy distinto a lo que es el salario normal que tú recibes, que es el salario básico, más tu prima de antigüedad, más todo lo que tiene que ver con la profesionalización. Fuera de eso, en la administración pública, en algunos sectores se están dando bonificaciones el doble o el triple todavía de ese ingreso. Y eso es una política aplicada con todo el tema de terrorismo laboral, con mucha psicología, se aplica y genera en una situación de crisis, de hambre, de miseria, una posición del trabajador que dice, caray, si yo salgo a la calle a protestar, entonces voy a perder lo que me están dando, que son de repente un bono de 3 veces, 2 veces su salario a su salario. Y en algunos casos hay la entrega de comida y en algunos casos de mucha diferencia. Por ejemplo, que estos días me decían que hay una institución que recibe hasta 50 kilos de proteína, de una bolsa de proteína. Y en otras instituciones solamente reciben que 3 harinas, 2 pastas. O sea, hay, dependiendo del interés de quién está al frente, es una política de Estado, pero también dentro de cada quien y dentro de lo que es la descomposición del propio Estado, la desorganización del propio Estado, existen los grupos que tienen poder y esos grupos hacen diferencia entre los empleados públicos de las distintas instituciones. Y esa diferencia a veces, mira, lamentablemente, en su juicio con a Rosario, lamentablemente valora el trabajador el momento de la necesidad y no lucha por la verdadera composición real del salario, porque además no es una conspiración contra el Estado, no, es un derecho libre, plural, democrático, establecido en la Constitución y establecido en la ley de poder reclamar que tú debes tener un salario digno, y para eso
está la discusión de las comisiones colectivas, el respeto a la libertad sindical, y toda esta cantidad de convenios que están articulados, que le dan la protección al trabajador para que salga libremente. ¿Pero qué aplica entonces el gobierno? Bueno, la aplicada de la receta este año es, bueno, ya tenemos nueve dirigentes sindicales detenidos, y bueno, y entonces después le incautan, le colocan el tema del terrorismo, y bueno, y una cantidad de cosas que ellos inventan. Entonces, toda esa cantidad de cosas, cuando tú ves que, por ejemplo, el caso de Emilio Negrín, una persona que estuvo en el foro de diálogo social con la gente de la OIT, gente delegada por el director general para venir a Venezuela, para ver si el gobierno iba a seguir las recomendaciones o no. Bueno, y a los pocos días después, lo detiene por apoyar al CIDE, al profesor Alcide. Entonces resulta que ahora es terrorista, iba a matar a la familia de usted quién. Bueno, una cantidad de cosas. Todo eso, en un panorama de desasiego total, de anarquía, de esto que está sucediendo con lo que te expliqué hace ratico. Les expliqué el tema de la devaluación del salario. Pragmáticamente es así. Tú cobras hoy y mañana no tienes absolutamente nada. Tú ves a la cantidad de jubilados y pensionados hoy en la calle con hambre, luchando en la calle hasta, como dijo un señor en estos días, hasta morir para recuperar su dignidad. Estamos realmente inmersos en un reto bien interesante para la clase trabajadora, que es reconstruir la conciencia, el valor y perder el miedo. Lo que pasa es que la estrategia del régimen se afina a la presión, inclusive, bueno, hay inclusive directores, presidentes de empresas que han amenazado con los trabajadores si salen, de suspenderle, inclusive mandarlo para su casa y suspenderle el salario y suspenderle todo. Entonces, hay gente que no se quiere tomar foto con otro, porque si se toma foto con otro y se enteran, le quitan todo. Esa es lo que estamos viviendo aquí. Eso son cosas antivalores, y bueno, lamentablemente construido con factores del gobierno, algunos factores de partidos políticos democráticos, que bueno, solamente piensan en la oportunidad del poder político y no piensan realmente en el poder del pueblo o la necesidad del pueblo. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme a la visita a la OIT y el próximo encuentro que habrá en nuestro país. Nos decían otros dirigentes sindicales de la coalición sindical que la información que manejan es que esto se va a celebrar en Nueva Esparta con la intención de evitar las protestas. Al regreso yo le pediré un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por el impacto que tiene la devaluación agresiva de nuestra moneda, sobre todo a finales de este año, sobre el salario
de los Trabajadores. Nos acompaña Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete. Y le dejaba una inquietud. ¿Qué información tiene usted sobre la celebración del próximo encuentro de la OIT en Venezuela en Nueva Esparta con la intención de evitar las protestas, tomando en consideración lo que se ha discutido, sobre todo en relación al sueldo mínimo? Lo escuchamos. Bueno, esa noticia la dio el señor Jorge Roy, representante de Fede Cámara y miembro del Consejo de Administración por Venezuela, por Fede Cámara, en la OIT. Seguramente, entre los acuerdos previos realizados por el gobierno y por Fede Cámaras, estaban buscando un espacio fuera de Caracas, porque realmente estos compañeros lo que vienen es a pasear. Realmente, recuerda que esos son unos funcionarios, primero como funcionarios de la ONU, porque son funcionarios de la ONU, deben estar alojados en locación de 5 estrellas. Entonces ellos se traen aquí a Venezuela una cantidad de viáticos X para eso, lo valoran. Pero el gobierno de Venezuela, quien paga su alojamiento, su hospedaje, su traslado, su custodia y todo esto. O sea, eso quiere decir que estos funcionarios de la OIT, se gastarán eso en comprar, gastarán 0,0001 de lo que traen en comprar un chocolate o algún recuerdo de Venezuela, porque todo lo demás se los llevan, ¿no? Eso ha sido siempre el primero, ha sido siempre el segundo, y ahora, parece ser que la idea del gobierno y los empresarios es llevárselo para Margarita, ya Margarita chévere, una piña colada, una cosa así, un pescadito frito, vista al mar, y evidentemente, a pocas palabras, buen entendedor de lo que dice Jorge Roy, sí, es verdad, pareciera que hay toda la intención de hacer esto allá, y alejar de que no hay protesta, pero menos mal que lo dieron a tiempo, ya estamos preparándonos para cruzar el mar, sea como sea, y estaremos donde sea para llevar la voz de protesta de los trabajadores, si no se apertura el diálogo formal, el diálogo social abierto. Y fíjate, quiero hacer un comentario y una acotación muy importante a lo que tú dices. Nosotros recientemente enviamos, CODESA y UNT, una carta al nuevo director general explicándole y basándonos en el último 346 Consejo de Administración que se efectuó recientemente en noviembre, y indicándole que habían algunos argumentos del gobierno en el cual demostraba primero el tema de la extorsión, o sea, quien firma los acuerdos es el que entra, y segundo, los elementos del caso de Rodney y el caso de Emilio Negrín, que queda evidentemente una manipulación por parte del gobierno al tratar de decirle a la OIT ciertas cosas e involucrarlo como si fuese algo que no se puede meter porque algo es la Constitución y viola la soberanía. Pero más que eso, también le dijimos al director general que no hay diálogo social en Venezuela, que quedaba como evidencia que el gobierno lo que quiere es extorsionar y el gobierno lo que quiere es que nosotros nos acoplemos y que nos arrodillemos a su política. Y UNT y CODESA no que se autoexcluyó de ninguna manera. Nosotros no estamos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo porque la resolución final, María Alejandra y todo lo que nos escucha, era la de abril, era reconocer los avances referidos al convenio 26, 87 y 144, lo cual no es posible porque fíjate bien, no hay libertad sindical, el salario no lo se discute como sea y no hay diálogo formal tripartito. En ese sentido, hemos alertado y estamos nuevamente a raíz de esta propuesta a escondida, porque como eso todo se hace escondido, a convenio de Fede Cámara, porque ahora Fede Cámara, a razón de que esa queja la metió él, pero en el informe de los 123 testigos, 98 son trabajadores, ahora se subsume que ellos tienen el control y en este momento lamentablemente, con acuerdo con el gobierno, están tratando de llevar lo más lejos posible de la capital para dar una muestra de que ya estamos hablando de enero, vamos a hablar después de esta pela de diciembre que estamos hablando ahorita, de la desgracia que estamos con el salario, o sea, estamos mucho más bravos, estamos mucho más molestos y sabemos pues que la propuesta inclusive que tiene Fede Cámara con los compañeros de la CTB, así CGT y la Central Social Bolivariana de la bonificación del salario,
no la podemos aceptar porque te estoy diciendo y te expliqué hace ratico cómo es la diferencia que hay en las bonificaciones, y para los empresarios es la eliminación de las prestaciones sociales, y eso está en la Ley Orgánica del Trabajo y está en la Constitución. Servando Carbone, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Dirigente sindical, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, únete, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con el impacto de la crisis en el salario de los trabajadores. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Caña, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo